¿Cómo están mis dilectos y apreciados amigos? Un placer poder estar con ustedes una vez más con ustedes en este programa Estudiando Derecho. Vamos hoy a revisar un tema vital para el abogado litigante: la utilidad, la pertinencia y la conducencia de la prueba. Recuerda que la prueba tiene siempre la finalidad de llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidos. Por eso, esta tiene que ser útil, pertinente y conducente. Adicionalmente, tiene que ser procedente y tiene que ser eficaz. Soy Luis Antonio Cando Arévalo. Este es tu canal de YouTube para realizar un interaprendizaje de derecho. Suscríbete, es completamente gratis. Bien, toda la prueba que nosotros anunciemos tiene que ser útil. Y para ser útil, esta prueba no debe de tratar de demostrar hechos imposibles, porque allí se convierte en inútil. Tampoco puede destruir presunciones de derecho, porque también se vuelve inútil. Es necio también demostrar o destruir hechos notorios o evidentes, o demostrar hechos ya admitidos por las partes. Entonces, en ese rato estamos hablando de una prueba inútil. Estamos diciendo que la prueba es pertinente cuando tenga relación con los hechos que se están alegando y con los sujetos procesales que son parte del debate judicial en ese momento. Y la prueba es conducente cuando es idónea para demostrar un hecho. Es decir, es una prueba que va a servir para demostrar un hecho. Si una prueba no reúne cualquiera de estos tres requisitos, el juez, a petición de parte o de oficio, puede declarar la prueba inadmisible. Entonces, siempre tenemos que cuidarnos que la prueba sea útil, pertinente y conducente. Además, hay dos requisitos que son necesarios y que nosotros tenemos que cuidar que se cumplan. El uno es la procedencia de la prueba que hemos obtenido y tiene que ser obtenida de manera constitucional y legal. La prueba que atente contra la constitucionalidad de los derechos de una persona o contra la legalidad de esos derechos es una prueba improcedente. Por ejemplo, una prueba que se ha anunciado sin que se cumplan con los presupuestos de la ley exige para su validez. Es una prueba que es improcedente. Cuando la prueba es ineficaz, cuando se ha obtenido ilegítimamente. ¿Y cuando la obtengo ilegítimamente? Cuando lo he hecho con dolo, por ejemplo, cuando la he sustraído, cuando la he hecho bajo engaños. Entonces, allí estamos hablando de una prueba ineficaz. Pero fundamentalmente la prueba tiene que ser útil, pertinente y conducente, y a eso nos vamos a referir en este apartado de enseñanza-aprendizaje. Y lo vamos a hacer con cuestiones prácticas. Cuando yo anuncio como prueba la declaración de XX para demostrar que despedí al actor de este proceso laboral porque no sabía que si lo despedía tenía que pagarle una indemnización, en ese momento estoy ante una prueba. ¿Qué me dicen ustedes? Inútil, impertinente, inconducente. ¿Qué será esa prueba que estoy anunciando? A ver, vamos a ver. Exactamente, es una prueba inútil, porque lo que se pretende demostrar con esa declaración de testigo es un hecho imposible para el derecho. ¿Y por qué es un hecho imposible para el derecho? Porque la ley determina de manera expresa lo siguiente. Revisemos el artículo 13 del Código Civil. ¿Y qué nos dice este artículo? La ley obliga a todos los habitantes de la República,
con inclusión de los extranjeros. Esta es una determinación, una imposición que está dada en positivo y que nos dice que la ley tiene que ser cumplida por todas las personas y no hay excepción. Y luego agrega en el mismo artículo 13 del Código Civil, y su ignorancia no excusa a persona alguna. Estos axiomas jurídicos son de cumplimiento obligatorio en el derecho. Y adicionalmente, en base al ejemplo que hemos dado, el artículo 188 del Código del Trabajo determina: el empleador que despidiera intempestivamente al trabajador será condenado a indemnizarlo. De tal forma que si alguien pretende demostrar que despidió a un trabajador porque no sabía que tenía que pagarle una indemnización, esa es una prueba inútil, siendo que se utilice cualquiera de los medios de prueba que estén al alcance, se convertirá en una prueba inútil. Veamos otro ejemplo. Anuncio como prueba el informe pericial del perito X para demostrar que mi hijo nació 356 días después de su gestación. ¿Qué tipo de prueba es? ¿Inútil? ¿Impertinente? ¿Inconducente? ¿Qué me dicen ustedes? Igual, seguimos como prueba inútil. ¿Por qué? Porque pretende demostrar, en primer lugar, un hecho imposible. Imposible científicamente. Y luego pretende destruir una presunción de derecho. ¿Y por qué decimos que es un hecho imposible? Porque científicamente está demostrado que ningún ser humano puede nacer a los 356 días. Y la ley, en base a estos presupuestos médicos que tienen fundamento científico, ha establecido en su artículo 162 del Código Civil lo siguiente: se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de 180 días cabales y no más de 300 contados hacia atrás desde la medianoche en que principie el día del nacimiento de la persona. Entonces, una persona puede nacer luego de ser gestada entre 180 días cabales y 300 días cabales. Ni más ni menos de esos parámetros. Y se cuentan desde la fecha del nacimiento. Desde la medianoche de la fiesta del nacimiento. Y aquí necesito aclarar una situación muy importante. Las presunciones de derecho no admiten prueba en contrario. Las presunciones que sí admiten prueba en contrario son las presunciones legales. Entonces, cuando nosotros pretendemos contrariar una presunción de derecho, esa prueba es inútil. Y eso tiene que quedar muy claro dentro de los abogados litigantes. Bueno, voy a hacer otro ejemplo. Anuncio como prueba la escritura de compraventa para demostrar que el bien sobre el que voy a constituir patrimonio familiar no está hipotecado, ni embargado, ni en litigio, anticresis o en poder de tercer poseedor. ¿Esta prueba qué será? ¿Inútil, impertinente o inconducente? ¿Usted qué dice? Lógico, es una prueba inconducente. ¿Y por qué es una prueba inconducente? Porque la ley ha establecido para demostrar estos particulares una prueba muy diferente a la que estoy anunciando, que es la escritura de compraventa. ¿Y qué me dice la ley al respecto? El artículo 845 del Código Civil, y me refiero para las personas de otros países al Código Civil ecuatoriano. ¿Qué dice este código en su artículo 845?
para obtener la autorización judicial para constituir el patrimonio familiar, se justificarán los requisitos siguientes. 1. Que los bienes no estén embargados, hipotecados, en litigio, anticresis o en poder de tercer poseedor con título inscrito, lo que se acreditará con el certificado del registrador de la propiedad. Entonces, en el caso del ejemplo, la prueba conducente es el certificado del registrador de la propiedad que haga saber al juez que el bien no está ni hipotecado, ni embargado, ni en litigio, ni está sujeto a anticresis o está en poder de un tercer poseedor. Entonces, en este caso, la prueba conducente, como ya vimos, es el certificado del registro de la propiedad. Otra manera de ejemplo. Anuncio como prueba la sentencia de divorcio ejecutoriada para demostrar que se ha disuelto la sociedad conyugal entre los demandados. ¿Esa prueba qué será? Inútil, impertinente o inconducente. Correcto. Es igualmente inconducente porque la ley ha previsto otra prueba para probar este particular. Es decir, que cuando la ley prevé un medio probatorio, cualquier otro medio de prueba se vuelve inconducente. Y el único medio conducente es aquel que está establecido en la ley. Y al respecto de la terminación de la sociedad conyugal o del divorcio, la ley ha previsto en su artículo 128 del mismo Código Civil ecuatoriano que la sentencia de divorcio no surtirá efecto mientras no se inscribiere en la oficina de registro civil correspondiente. Entonces, para que se acredite una prueba que pretenda demostrar la terminación del vínculo matrimonial, que de paso también disuelve la sociedad conyugal, la única prueba idónea, conducente, es la certificación emitida por la oficina de registro civil que corresponda. He allí entonces otro ejemplo de lo que es una prueba conducente y cuando ésta se vuelve en inconducente. Voy a poner otro ejemplo. Anuncio como prueba el certificado de matrimonio del demandado y el certificado de ingresos de su cónyuge para demostrar que ella percibe buenos ingresos, a fin de que en base a ellos se fije la pensión de alimentos que corresponde a mi hijo. Como ven, se trata de un juicio de alimentos donde la madre, en representación de su hijo, demanda al padre de este los alimentos. Y para demostrar que él tiene buenos ingresos, anuncia como prueba el certificado de matrimonio de este obligado a pasar alimentos con una persona diferente a ella y los ingresos de esa persona. Esta prueba ¿qué será? Inútil, inconducente o impertinente. Correcto, usted tuvo la razón. Está en lo correcto. Esa prueba es impertinente. ¿Por qué? Porque la cónyuge del obligado a pasar alimentos no es sujeto procesal en un juicio de alimentos. ¿Y por qué no es sujeto procesal en un juicio de alimentos? Porque la ley ha establecido de manera expresa quiénes son los obligados a pasar alimentos. Y los primeros obligados, los obligados principales, son los padres del menor o del adolescente. Y en segundo lugar, como obligados subsidiarios, están los abuelos, los hermanos que ya cumplieron 21 años y los tíos del menor beneficiario del derecho de alimento. ¿Y qué dice la ley al respecto?
Artículo 5 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria. En caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales, la autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno más de los siguientes obligados subsidiarios. 1. Los abuelos. 2. Los hermanos que hayan cumplido 21 años. Y 3. Los tíos. De tal forma que la cónyuge del obligado a pasar alimentos no tiene nada que ver en ese proceso. De allí que esa prueba anunciada es una prueba impertinente. Otro ejemplo. Anuncio como prueba la inspección judicial para demostrar las condiciones de insalubridad en que el actor trabajaba al momento de su despido. ¿Esta prueba qué será? Inútil, impertinente o inconducente. Exactamente, usted está en la razón. Es una prueba impertinente. Porque las condiciones de salubridad o las condiciones de trabajo en que la persona despedida cumplía sus labores no es un hecho que tenga que acreditarse para demostrar el despido intempestivo. ¿Y por qué esta prueba es impertinente? Por lo que dice exactamente el artículo 128 del COGEC. La o el juzgador, cuando lo considere conveniente o necesario para la verificación o esclarecimiento del hecho materia del proceso, el hecho materia del proceso podrá de oficio o a petición de parte examinar directamente lugares, cosas o documentos. Las condiciones de salubridad o insalubridad en las que cumplía su labor el demandado no van a incidir en el hecho de que hubo o no hubo despido intempestivo, porque el despido intempestivo tiene que acreditarse con otras pruebas, que pueden ser documentales, que pueden ser testimoniales, etcétera, pero no con la inspección judicial. ¿Y por qué no con la inspección judicial incluso? Porque la inspección judicial va a permitir que el juez observe lo que acontece en el momento que él va a la inspección judicial en la realidad. No puede conocer hechos pasados. Tiene que conocer, el juez va a conocer simplemente lo que en ese momento existe, no lo que sucedió anteriormente o lo que pueda acontecer mañana. Solo va a observar lo que acontece en ese momento. Bien, hemos dicho que la prueba para ser admitida tiene que ser útil, pertinente y conducente. Hemos aclarado estos conceptos porque han traído alguna duda a los profesionales del derecho, pero al margen de eso, también es necesario destacar la procedencia de la prueba. La prueba que no es obtenida de manera constitucional y legal, así sea útil, pertinente y conducente, no va a ser admitida. Lo mismo acontece con una prueba ineficaz, es decir, la que no fue obtenida de manera legítima. Cuando una prueba no es obtenida de manera legítima. Por poner un ejemplo, en un despido intempestivo, el despedido va a la oficina del jefe de talento humano y observa que en el escritorio del jefe de talento humano existe la copia de una carta que el gerente de la empresa le envía ahí indicándole que tiene que despedir al señor que está sentado. Y él, en un descuido de la persona de talento humano, la sustrae, se la guarda y sale de la oficina. Y luego la utiliza en un proceso. Esa prueba es ilegítima porque ese documento nunca estuvo dirigido para él y él lo obtuvo de manera dolosa.
Entonces, tenemos que estar claros para cuando anunciemos nuestras pruebas, cumplir con estos requisitos. Recordando que los tres primeros, utilidad, pertinencia y conducencia, el juez lo puede visualizar de oficio. En cambio, el de procedencia y el de eficacia tiene que ser a petición de parte y, lógicamente, con la demostración correspondiente. Muchas gracias, mis amigos. Nos veremos en otra oportunidad. Y recuerda, suscríbete a este canal. Soy Luis Cando Arévalo. Gracias.